El silencio del santuario era casi tangible. La luz del amanecer entraba por los ventanales, dibujando reflejos dorados sobre las paredes, y cada rayo iluminaba suavemente la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe, colgada con devoción y reverencia. El olor a cera de velas y madera antigua impregnaba el ambiente, creando una atmósfera de paz y recogimiento que había permanecido intacta durante décadas. Para muchos, ese lugar era un refugio, un espacio donde los corazones podían abrirse al amor y la misericordia de Dios. Pero aquella mañana, la tranquilidad estaba a punto de ser quebrantada. Cada paso resonaba con fuerza sobre el suelo de piedra, como un tambor siniestro que anunciaba la llegada de un visitante inesperado. Un hombre entró al santuario, su rostro marcado por la tensión, sus ojos reflejando un fuego que nada podía apagar. Su nombre no importaba para él. Para él, solo existía un objetivo: desafiar todo lo que otros consideraban sagrado. En cada corazón humano hay un límite, un punto donde la ira y el orgullo pueden nublar la razón. Pero incluso en esos momentos de oscuridad, hay una fuerza que observa y que espera. Hoy conoceremos la historia de un hombre consumido por la furia, que pensó que podía destruir aquello que muchos veneran, sin imaginar que estaba a punto de encontrarse con la presencia más pura y poderosa que jamás hubiera conocido: Jesús. El hombre avanzó hacia la tilma, sus manos temblorosas pero decididas. Cada movimiento parecía calculado, cada respiración pesada. En su mente, un torrente de pensamientos cruzaba sin pausa. Todo esto es mentira, superstición, fantasía. Hoy terminaré con esta farsa. Mostraré a todos que no hay milagros, no hay santidad, solo engaño. Con una espátula en mano, comenzó a raspar la delicada tela, intentando arrancar lo que él consideraba un simple pedazo de tela pintada. El sonido del raspado resonaba en las paredes del santuario como un eco de violencia, una nota discordante en medio de la armonía de la mañana. Cada fragmento que caía al suelo parecía un símbolo de su desafío, un acto de rebeldía contra lo que él jamás podría comprender. Pero mientras su ira crecía, algo inesperado comenzó a suceder. Un frío inexplicable recorrió su columna vertebral, y un cosquilleo extraño llenó sus manos. La luz que provenía de la tilma pareció intensificarse, sin que él comprendiera por qué. Era como si el tejido mismo estuviera vivo, reaccionando a la agresión con una sutil resistencia. Su corazón latía con fuerza, mezclando miedo y confusión con la furia que lo consumía. A veces, cuando nos enfrentamos a lo divino también nos enfrenta. No siempre con castigo, a veces con un simple recordatorio de que hay fuerzas en el mundo que van más allá de nuestra comprensión. Y aunque él no lo supiera todavía, había alguien observando, con una mirada que no juzga con odio, sino que invita a la transformación. A medida que sus rasguños se intensificaban, el hombre comenzó a sentir un peso invisible sobre sus hombros. No era el peso de la tela ni de la responsabilidad humana. Era algo más profundo, algo que lo confrontaba con sus propias emociones, recuerdos de una infancia marcada por la indiferencia, momentos de orgullo que habían herido a quienes amaba, decisiones de las que ahora se avergonzaba. Cada fragmento arrancado de la tilma parecía devolverle a su propia vida, como un espejo doloroso que reflejaba la oscuridad de su corazón. La cámara imaginaria que lo observaba enfocaba sus ojos, llenos de rabia, pero ahora empezando a mostrar indicios de miedo. Su respiración se hizo más rápida, y un sudor frío cubrió su frente. Nunca antes había sentido algo así. La sensación de ser observado, de estar frente a algo que no podía controlar ni destruir, comenzó a desarmar su orgullo y su ira. Hay momentos en la vida en que la fuerza de nuestra propia furia se encuentra con la fuerza de lo sagrado. Y en ese choque, algo extraordinario puede suceder. El corazón más endurecido comienza a temblar ante la presencia de lo divino. Así comenzó la historia de aquel hombre, un hombre que entró al santuario con el deseo de destruir, y salió, aunque él aún no lo sabía, destinado a ser transformado. Afuera, los primeros pájaros cantaban tímidamente, ajenos a la batalla silenciosa que se libraba en el interior del santuario. La luz de la mañana bañaba la tilma, y un resplandor sutil parecía emanar de la propia Virgen de Guadalupe, como si comprendiera que aquel hombre no era solo un enemigo de la fe, sino también un alma perdida, necesitada de guía y compasión. El ateo respiró hondo, intentando calmar la ira que lo había consumido desde hacía años. Por un instante, sus manos vacilaron. El brillo de la tilma parecía llamarlo, una invitación silenciosa que penetraba más allá de su incredulidad. Y fue en ese instante, en ese preciso momento de duda, que la presencia que él no podía ver se hizo evidente. Jesús estaba allí, observando cada movimiento, cada pensamiento, sin condenarlo,
pero con la intención de mostrarle un camino hacia la redención. Hoy verán cómo un corazón endurecido puede ser tocado por la gracia. Verán que incluso en los actos más violentos y desesperados, la misericordia de Dios está presente, esperando el momento exacto para entrar y transformar. Lo que comenzó como un acto de destrucción está a punto de convertirse en un milagro de transformación interior. Porque cuando Jesús observa, nada es imposible, y todo puede cambiar. La cámara se aleja lentamente, mostrando al hombre de rodillas frente a la tilma, respirando con dificultad, su corazón latiendo con fuerza, mientras una luz suave ilumina la escena. La tensión es palpable, la ira, la duda, el miedo y la posibilidad de un milagro conviven en un solo espacio. El escenario está listo. La historia está a punto de desarrollarse. Lo que sucederá en los próximos minutos no solo cambiará la vida de este hombre, sino que puede tocar el corazón de todos aquellos que miren y escuchen con fe y atención. Antes de comenzar esta historia impactante, quiero pedirte algo muy importante. Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y de activar la campanita de notificaciones. Cada historia que compartimos aquí está llena de fe, esperanza y milagros que pueden tocar tu corazón y tu vida. Si no te suscribes, podrías perderte relatos únicos, momentos que nunca más se repetirán y enseñanzas que podrían inspirarte profundamente. No dejes que esta oportunidad se escape. Acompáñanos hasta el final y forma parte de esta comunidad que cree en lo imposible. El peso del sacrilegio. Cada raspado de la espátula contra la delicada tela de la tilma reverberaba por el santuario como un latido acelerado que nadie podía ignorar. El aire parecía más denso y pesado, como si el mismo espacio contuviera la respiración contenida de todos los fieles que alguna vez habían buscado consuelo en aquel lugar. Cada fibra arrancada producía un eco silencioso de reproche que se filtraba entre las paredes antiguas impregnadas del aroma a cera y madera. Con cada movimiento, las manos temblorosas comenzaban a sentir una resistencia invisible que no podían comprender, un frío que subía desde la base de la columna vertebral hasta la nuca, una presión sutil en el pecho que apretaba el corazón como si lo recordara de algo que había ignorado durante años. Imágenes de una vida marcada por decisiones impulsivas, por orgullo y desprecio, por momentos de indiferencia hacia quienes amaba y por errores que nunca había querido enfrentar se mezclaban con la ira que lo había llevado hasta allí. Cada fragmento arrancado parecía devolverle recuerdos de heridas y pérdidas que había intentado enterrar. El suelo a sus pies se llenaba de pedazos diminutos de tela que brillaban bajo la luz de la mañana, cada uno reflejando un instante de su propia existencia que no podía negar. Sus ojos se humedecieron sin que él lo percibiera, mientras su respiración se agitaba. El calor del miedo y la confusión comenzaban a mezclarse con la furia que lo impulsaba a continuar. La tensión en sus músculos lo hacía temblar, y cada segundo que pasaba sentía como si el tiempo mismo se detuviera dentro del santuario. La mirada fija en la tilma parecía desafiarlo, un desafío silencioso que penetraba más allá de la incredulidad y el odio, como si cada hilo arrancado no solo fuera un acto de destrucción, sino también una prueba de su propia vulnerabilidad. Mientras tanto, un estremecimiento recorrió su cuerpo desde los hombros hasta los dedos de las manos, y una sensación de vigilancia, invisible e innegable, lo envolvía por completo. Un susurro imperceptible, que no pertenecía al viento ni al eco del lugar, le recordaba la fragilidad de su corazón endurecido. La tela parecía resistirse y, a la vez, invitarlo a detenerse, a mirar más allá de la superficie, a reconocer la presencia de algo que no podía comprender. Un magnetismo silencioso lo atraía hacia la humildad que había olvidado. Cada movimiento de su mano temblorosa era acompañado por la conciencia creciente de que aquello que intentaba destruir tenía un poder que no podía medir. El peso del sacrilegio no estaba en la tela ni en el acto físico, sino en la carga invisible que comenzaba a llenar su pecho, un peso que lo confrontaba con la verdad de sus propios sentimientos, con el vacío que había llenado con ira y orgullo, con la soledad que no había querido ver. Mientras la luz del sol atravesaba los ventanales y caía sobre la tilma, su brillo parecía penetrar en su mente y en su corazón. Cada hilo arrancado se convertía en un reflejo de la transformación que aún no comprendía. El calor de la furia se mezclaba con un frío que le recordaba que estaba siendo observado, que no estaba solo, que cada acción tenía un eco más profundo que la mera violencia. El santuario parecía latir al ritmo de su respiración, cada fragmento de tela en el suelo un testimonio silencioso de su enfrentamiento con lo divino. Aunque continuaba con los movimientos, una duda creciente se instalaba en su mente, un reconocimiento de que lo que estaba destruyendo tenía un significado que no podía ignorar, un peso que lo obligaba a mirar hacia adentro, a sentir la responsabilidad de sus actos y a enfrentar un miedo profundo que nunca había sentido.
Un peso que lo presionaba, lo desarmaba y, al mismo tiempo, comenzaba a abrir una puerta dentro de su corazón. Un peso del sacrilegio que ya no era solo externo sino íntimo, inevitable y transformador. Mientras continuaba, apenas consciente, su corazón empezó a ceder, su orgullo se resquebrajó y la ira dejó de ser la fuerza dominante, reemplazada por una conciencia nueva, dolorosa y liberadora al mismo tiempo. El santuario entero parecía contener el aliento ante la tensión de aquel momento. Cada hilo arrancado de la tilma se convertía en un espejo que reflejaba su propia humanidad y su necesidad de misericordia. Y en medio del acto que comenzó como desafío, el peso del sacrilegio se transformaba en el primer paso hacia algo mucho más grande, hacia la posibilidad de redención y cambio que aún no podía comprender del todo. Queremos saber de ti. ¿En qué parte de tu vida sientes que Jesús necesita entrar con un milagro? Déjanos un comentario y comparte tu corazón. Tal vez estás enfrentando dificultades en tu familia, problemas de salud o luchando con la soledad. No importa cuál sea tu situación, queremos leer tu historia y orar contigo. Cuéntanos, ¿dónde sientes que Jesús está llamado a actuar en tu vida? La mirada que no perdona. El aire dentro del santuario se volvió aún más denso, como si cada partícula de polvo flotante se hubiera detenido para observar lo que estaba ocurriendo. La mano que raspaba la tilma comenzó a temblar con mayor intensidad, y por primera vez la ira no era suficiente para dominarlo. Una sensación de vigilancia lo envolvía, un peso invisible que no podía explicar, y sus ojos, llenos de orgullo y desafío, comenzaron a percibir algo que no entendía completamente. Una presencia silenciosa, serena y poderosa lo estaba observando. De repente, un resplandor tenue pero persistente apareció detrás de la tilma. No era un brillo común. Parecía irradiar compasión y autoridad al mismo tiempo, penetrando lentamente en su mente y en su corazón. Cada hilo arrancado de la tela parecía devolverle a su propia vida, mostrando los errores, los rencores y los vacíos que había acumulado durante años. La furia que lo había impulsado comenzó a mezclarse con miedo e incredulidad, y su respiración se hizo irregular, como si cada inhalación le recordara que no estaba solo, que había alguien que lo veía, alguien que conocía cada rincón de su alma. El hombre se detuvo por un instante, la espátula suspendida en el aire, mientras sus ojos, llenos de tensión, buscaban comprender lo que estaba sucediendo. La presencia no juzgaba con ira ni reproche, era una mirada que atravesaba su piel, sus músculos y su orgullo, llegando directamente a su corazón. Esa mirada no perdonaba la destrucción, ni la incredulidad, ni el desprecio, pero tampoco castigaba con violencia. Era una mirada que exigía reconocimiento, que pedía humildad, que invitaba a la transformación. Cada segundo que pasaba dentro del santuario se volvía más pesado, cargado de significado. La luz que rodeaba la tilma parecía danzar suavemente, proyectando sombras que recordaban memorias de su infancia y juventud, momentos de orgullo, momentos de egoísmo, momentos de dolor. Todo eso se mezclaba con la sensación de ser observado, con un peso que no podía ignorar. La furia inicial comenzó a perder fuerza, reemplazada por un conflicto interno que lo dejaba vulnerable por primera vez en años. Un sudor frío recorrió su frente, sus manos temblaban y sus rodillas se aflojaron ligeramente. La mirada que lo observaba no necesitaba palabras, no necesitaba movimientos ni gestos. Su sola presencia revelaba la verdad que había estado evitando. La destrucción de la tilma no solo era un acto contra un objeto sagrado, sino también un enfrentamiento consigo mismo. Y mientras permanecía allí, paralizado por la mezcla de miedo, respeto y confusión, comprendió que aquel acto de desafío se estaba convirtiendo en un punto de inflexión, un instante donde su vida y su corazón comenzaban a cambiar sin que él aún lo entendiera del todo. El silencio del santuario volvió a ocupar el espacio, pero esta vez era diferente. No era vacío ni indiferente, estaba lleno de expectación y de una paz que contrastaba con su agitación interior. La presencia detrás de la tilma permanecía inmóvil, observándolo con atención, mientras el hombre, incapaz de apartar la vista, empezaba a sentir que algo dentro de él estaba despertando, una semilla de humildad y reconocimiento que, hasta ese momento, había estado dormida. Y en ese instante exacto, supo que nada sería igual a partir de ese momento, que la mirada que no perdonaba había tocado algo más profundo que cualquier ira, más profundo que cualquier orgullo, y que lo que había comenzado como un acto de desafío se transformaría en el inicio de una transformación que cambiaría su vida para siempre. Antes de sumergirnos en esta historia impactante, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Ya has comprobado si estás suscrito a nuestro canal? Aquí compartimos relatos de fe,
esperanza y milagros que pueden tocar profundamente tu corazón. Si aún no lo has hecho, podrías perderte estos momentos únicos que no se repetirán. Asegúrate de suscribirte ahora, activa la campanita, y acompáñanos hasta el final para no perder nunca más estos mensajes que pueden cambiar tu vida. La llamada del corazón. Mientras permanecía arrodillado frente a la tilma, el hombre sintió como un silencio profundo llenaba cada rincón del santuario, un silencio que no era vacío, sino cargado de significado y expectativa. Cada hilo arrancado parecía cobrar vida propia, proyectando imágenes de su pasado con una claridad que lo desconcertaba. Recordó los momentos en que había herido a quienes amaba con palabras crueles, cuando su orgullo lo había llevado a despreciar la ayuda de otros y a cerrar su corazón ante la fe y la esperanza. Esos recuerdos surgían con tal intensidad que le hacían estremecer, y por primera vez se encontró enfrentando el peso de sus propias decisiones. Una brisa suave recorrió el lugar, moviendo ligeramente la tela de la tilma y haciendo que la luz del amanecer bailara sobre el rostro del hombre. Fue entonces cuando comprendió que no todo estaba perdido, que incluso en su furia y en su incredulidad, algo lo llamaba desde lo más profundo de su ser. Esa llamada no era un sonido audible, sino un sentimiento irresistible que lo atravesaba, despertando emociones que había reprimido durante años: culpa, arrepentimiento, miedo, y sobre todo, la necesidad de redimirse. Cada respiración que tomaba estaba llena de tensión y confusión. La presencia que lo observaba desde el fondo del santuario, serena y paciente, parecía esperar a que él aceptara lo inevitable, que la ira y la incredulidad no podían permanecer por siempre cuando un corazón empezaba a abrirse al reconocimiento de lo divino. La mente del hombre estaba inundada de imágenes de su vida entera, las decisiones impulsivas, los actos de orgullo, los momentos de indiferencia hacia la fe y hacia los demás, todo mezclado con la claridad abrumadora de lo que podría haber sido si hubiera elegido un camino distinto. Una sensación de urgencia lo llenó, pero no era la urgencia de destruir, sino la urgencia de comprender, de sentir y de reconciliarse consigo mismo. Cada hilo arrancado de la tilma parecía un recordatorio de lo frágil que era la vida y de lo poderoso que podía ser el arrepentimiento cuando se encontraba con la misericordia. Sus manos, antes firmes en el acto de desafío, comenzaron a relajarse, temblorosas pero conscientes de que cada movimiento tenía un significado más profundo que él aún no lograba comprender del todo. El corazón del hombre latía con fuerza, cada golpe resonando en su pecho como un tambor que llamaba a la conciencia. Sintió como las barreras que había construido alrededor de su alma empezaban a ceder, como los muros de orgullo y escepticismo se resquebrajaban ante la intensidad de la presencia silenciosa que lo observaba. La llamada del corazón era clara: no podía seguir adelante con el odio, no podía ignorar la posibilidad de transformación que se le ofrecía. Mientras permanecía allí, arrodillado y confundido, una comprensión comenzó a formarse. Su vida, marcada por la incredulidad y la rabia, podía cambiar si se lo permitía. No se trataba de un castigo ni de un reproche, sino de una invitación a mirar hacia adentro, a enfrentar sus errores y a abrirse a algo más grande que él mismo. La presencia de Jesús, silenciosa y penetrante, no exigía nada más que su disposición a sentir, a reconocer y a dejar que la luz tocara su corazón. Cada segundo se volvió eterno, cada hilo de la tilma reflejando un fragmento de su propia vida y de su propia humanidad. Y en medio de esa quietud, el hombre comprendió que la llamada del corazón no era algo que pudiera ignorar, que su furia y su incredulidad habían llegado a un límite y que solo dejando entrar la transformación podría encontrar la paz que su alma necesitaba. La intensidad del momento lo dejó sin aliento, con lágrimas surgiendo sin que pudiera detenerlas, mientras la presencia de Jesús permanecía firme, observando, esperando y guiando silenciosamente hacia la reconciliación que estaba por comenzar. Queremos conocerte mejor. ¿Hay algún área de tu vida donde sientas que Jesús puede hacer un cambio milagroso? Cuéntanos en los comentarios. Tal vez estás enfrentando desafíos en tu trabajo, necesitas sanación emocional, o buscas paz en tu corazón. No importa lo que sea, comparte con nosotros y juntos elevaremos una oración para que su presencia transforme tu vida. El toque invisible. Mientras permanecía arrodillado frente a la tilma, el hombre comenzó a sentir algo que no podía explicar con la razón. Una brisa imperceptible recorrió el santuario, ligera pero suficiente para erizar la piel de sus brazos y recorrer cada centímetro de su cuerpo. No provenía de ninguna ventana ni de ningún ventilador. Parecía surgir del mismo aire que rodeaba la tilma, como si cada partícula del lugar estuviera impregnada de una presencia que desafiaba su incredulidad. Cada respiración se volvió más profunda, pero también más consciente,
porque por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba solo, que alguien estaba tocando su vida de manera sutil y a la vez inevitable. El contacto no era físico, no había manos que lo tocaran ni palabras que se escucharan, pero la sensación de ser alcanzado por algo que lo comprendía completamente le resultaba imposible de ignorar. Un calor suave comenzó a llenar su pecho, mezclándose con el frío que había sentido antes, creando una tensión en su corazón que era dolorosa y liberadora al mismo tiempo. Su mente se llenó de recuerdos, como si cada hilo arrancado de la tilma hubiera dejado un rastro que ahora era iluminado por una fuerza que lo llamaba a la reflexión y al arrepentimiento. Momentos de orgullo, momentos de desprecio hacia quienes le habían tendido la mano, decisiones tomadas por rabia o por egoísmo, todo se mezclaba con una claridad que lo dejó sin aliento. Sintió un impulso irresistible de bajar la cabeza, de humillarse ante algo que aún no podía ver con los ojos, pero que percibía con cada fibra de su ser. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, quemando sus mejillas, mientras la sensación del toque invisible se intensificaba, recorriendo su espalda y extendiéndose hasta los dedos de las manos, como si cada parte de su cuerpo estuviera siendo suavemente guiada hacia la humildad y la reconciliación. El acto de destruir, que hasta hace minutos le había parecido un derecho absoluto, ahora se sentía vacío, absurdo, como si estuviera enfrentando no a un objeto sino a su propio corazón, mostrándole las grietas y la necesidad de transformación. El calor del toque invisible se mezclaba con la luz que emanaba de la tilma, un brillo sutil que parecía crecer con cada respiración, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes del santuario y sobre su propio rostro. Cada movimiento de su mano temblorosa era acompañado por un peso invisible que lo obligaba a detenerse, a reflexionar, a sentir cada error que había cometido y cada oportunidad perdida de hacer el bien. No había miedo ni amenaza, había compasión, paciencia y un llamado silencioso que penetraba en lo más profundo de su ser, recordándole que el perdón y la transformación no dependían de su esfuerzo físico, sino de su disposición a abrir el corazón. Por primera vez, su ira dejó de dominarlo por completo. El furor que lo había impulsado a raspar la tilma se mezclaba ahora con una confusión intensa, con un miedo respetuoso y con un deseo inesperado de reconciliación. La sensación era tan tangible que parecía envolverlo como un manto invisible, suave pero firme, que lo sostenía mientras su alma comenzaba a reconocer la magnitud de su error y la oportunidad que se le ofrecía para cambiar. Cada fibra de su ser vibraba al ritmo de una energía que no comprendía del todo, una fuerza que lo guiaba sin palabras y lo tocaba sin contacto físico, una fuerza que solo podía provenir de lo divino. El hombre inclinó su cabeza hacia adelante, apoyando la frente contra el suelo frío del santuario, sintiendo como su cuerpo entero respondía a ese toque invisible. La tensión acumulada durante años, la ira que lo había consumido y el orgullo que lo había cegado comenzaron a disolverse lentamente, reemplazados por una sensación de paz que lo confundía y lo sobrecogía a la vez. Cada hilo arrancado, cada fragmento caído al suelo, se convertía ahora en un espejo de su alma, reflejando no solo los errores, sino también la posibilidad de redención. Mientras permanecía en esa postura, sintiendo como el toque invisible recorría cada parte de su ser, el hombre comenzó a comprender que aquello que había percibido como desafío ahora se transformaba en una lección de humildad, un encuentro con la misericordia y la gracia que no dependía de su entendimiento ni de su incredulidad. Era un contacto que no necesitaba palabras, un contacto que no podía negarse, un contacto que lo estaba llevando hacia el inicio de la transformación más profunda que jamás hubiera imaginado. Su corazón, agitado y endurecido, comenzaba a ceder lentamente, y con cada segundo que pasaba, sentía que un peso enorme lo abandonaba, dejando espacio para una luz nueva, una luz que prometía sanación, perdón y esperanza. Y en medio de esa calma extraordinaria, mientras el aire seguía rozando suavemente su piel, la luz de la tilma parecía envolverlo con una energía silenciosa. El hombre supo, aunque todavía no podía comprender completamente cómo, que algo había cambiado para siempre dentro de él. La furia, la incredulidad y el orgullo habían dado paso a la primera chispa de transformación. Un toque invisible que había alcanzado lo más profundo de su corazón y que estaba a punto de conducirlo hacia un milagro que alteraría no solo su vida, sino la percepción de todo aquello que alguna vez había desafiado con ira. La transformación interior. El hombre permaneció arrodillado frente a la tilma, respirando con dificultad mientras su pecho se abría a sensaciones que nunca había permitido sentir. La ira que lo había impulsado hasta ese momento se disolvía lentamente, reemplazada por un silencio lleno de significado y por un calor que inundaba todo su ser. Cada hilo de la tela, cada fragmento caído al suelo, parecía ahora reflejar la posibilidad de una vida diferente,
una vida en la que la culpa y el orgullo no dominaran sus decisiones ni su corazón. Sentía un peso enorme abandonar sus hombros, un peso que había cargado durante años sin siquiera comprenderlo, y la ligereza que seguía era acompañada por una claridad que iluminaba cada rincón de su mente. Mientras la luz de la mañana caía sobre la tilma, el hombre comenzó a llorar sin control. No eran lágrimas de miedo ni de frustración, sino lágrimas de reconocimiento, de arrepentimiento y de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, pudo mirar hacia adentro y enfrentar la totalidad de sus errores, sus decisiones impulsivas y su incredulidad. Sintió como la dureza de su corazón se derretía lentamente, como cera bajo el calor de una llama invisible, y como la compasión y la humildad comenzaban a llenar los vacíos que él mismo había creado. Cada fibra de su ser parecía vibrar con una energía nueva, con una fuerza que no provenía de él, sino de algo mucho más grande y profundo, algo que había estado observándolo desde el principio. El aire dentro del santuario parecía moverse con suavidad, casi respirando junto con él. Cada sonido del lugar, el crujido del suelo de piedra, el leve murmullo de las velas encendidas, el roce de la tela de la tilma, adquiría un significado distinto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar su transformación. La furia y la incredulidad que antes lo habían cegado ahora se sentían distantes, como sombras de un pasado que ya no podía controlarlo. Su corazón, antes cerrado y endurecido, se sentía ligero, abierto y vulnerable, listo para recibir la misericordia que lo estaba tocando desde un lugar que él apenas podía comprender. En ese instante, cada pensamiento de orgullo y desafío se convirtió en un reconocimiento profundo de su propia humanidad. Comprendió que la verdadera fuerza no residía en desafiar lo sagrado ni en destruir aquello que otros veneraban, sino en permitir que la gracia lo alcanzara y lo transformara desde adentro. Su cuerpo temblaba con emoción, su respiración se hacía más tranquila, y una paz extraordinaria comenzaba a envolverlo. La transformación no era solamente emocional, era espiritual, una limpieza del alma que borraba años de resentimiento, incredulidad y orgullo. Mientras permanecía de rodillas, con las lágrimas recorriendo su rostro, el hombre sintió un cambio profundo en su manera de ver la vida y a los demás. Los recuerdos dolorosos de su pasado ya no lo atrapaban con ira ni con odio, sino que los aceptaba con una nueva perspectiva, como lecciones necesarias que lo habían conducido hasta aquel momento. La presencia silenciosa que lo había observado todo ese tiempo parecía asentir con paciencia y amor, como si cada paso que él daba hacia la humildad y el arrepentimiento hubiera sido esperado y ahora celebrado. El corazón del hombre, que durante tanto tiempo había estado cerrado a la compasión y al perdón, latía con fuerza pero con serenidad, consciente de la profundidad del cambio que estaba ocurriendo. Cada fibra de su ser estaba impregnada de una luz nueva, de un entendimiento que no podía explicarse solo con palabras. La transformación era total, un renacer que trascendía la incredulidad y la furia, un milagro silencioso que se manifestaba en el interior, donde nadie podía ver pero donde todo era evidente para quien observaba con amor. Al levantar la cabeza y mirar la tilma, ya no vio un simple objeto que había intentado destruir, sino un espejo de su propia vida y de su capacidad de cambio. La ira y el desafío habían dado paso a la gratitud y al reconocimiento, y la humildad que brotaba de su corazón le permitió comprender que todo acto de destrucción puede convertirse en un acto de renovación si se abre el alma a la misericordia. Por primera vez, comprendió que la verdadera transformación no se impone, no se exige, sino que se recibe con disposición, con apertura y con fe, y que cada corazón, por más endurecido que parezca, tiene la capacidad de renacer bajo la mirada atenta de lo divino. El santuario parecía vibrar con una calma solemne mientras el hombre permanecía allí, envuelto en luz y en silencio, consciente de que algo había cambiado para siempre. La transformación interior no era solo un momento, era el inicio de una nueva vida, un milagro que no dependía de la fuerza física ni del entendimiento humano, sino de la apertura del corazón a la gracia, al amor y a la misericordia que siempre habían estado presentes, esperando pacientemente hasta que él estuviera listo para recibirlas. El mensaje para el mundo. Después de la profunda transformación interior, el hombre se levantó lentamente, sintiendo que cada paso lo conectaba más con la humildad y la paz que ahora llenaban su corazón. Ya no había rastro de la furia que lo había impulsado hasta la tilma. En su lugar, un respeto silencioso y un agradecimiento profundo guiaban sus movimientos. Al mirar alrededor del santuario, comprendió que aquel lugar no era solo un espacio físico, sino un testimonio de fe, de milagros y de esperanza, un lugar donde cada alma podía encontrar redención si se abría con sinceridad y humildad. Su mirada se dirigió a la tilma, que permanecía intacta en su esencia a pesar de los intentos de destrucción.
Cada hilo que había sido arrancado parecía ahora formar parte de un mensaje más grande. La fuerza de lo divino no se mide en la perfección de los objetos, sino en la capacidad de transformar corazones endurecidos. Sintió que el acto que comenzó como desafío se había convertido en una lección que debía compartir. Una enseñanza sobre la misericordia, la paciencia y el amor que trasciende toda incredulidad. Mientras caminaba por el santuario, sus pensamientos se enfocaban en aquellos que, como él, habían perdido el rumbo, quienes habían dejado que la furia, la indiferencia o la incredulidad nublaran su camino. Cada paso resonaba como un llamado a la conciencia de que nadie está más allá de la redención, que incluso los corazones más endurecidos pueden abrirse a la luz si se permite que la gracia los toque. La transformación que él había experimentado no era solo personal. Era un ejemplo silencioso de que la misericordia puede alcanzar cualquier alma dispuesta a escuchar. Al salir del santuario, el hombre se detuvo unos momentos frente a la luz del sol que entraba por la puerta, sintiendo como el calor de la mañana parecía acompañarlo y reforzar el cambio que ya se había producido. Su vida, que hasta ese momento había estado marcada por la incredulidad y la ira, ahora estaba llena de propósito y de un deseo profundo de compartir lo aprendido. Comprendió que el verdadero mensaje no residía en condenar a quienes dudan o critican, sino en mostrar con hechos, con actitud y con ejemplo, que la transformación es posible para todos los que se abren al amor divino. Con cada paso que daba hacia afuera del santuario, sentía como el peso del pasado se desvanecía y como su corazón se llenaba de una nueva claridad. La experiencia lo había cambiado para siempre. La mirada que no perdonaba, el toque invisible, la llamada del corazón y la transformación interior habían preparado el terreno para que ahora pudiera transmitir un mensaje de esperanza y fe. Su voz interior, silenciosa pero firme, le recordaba que su historia debía inspirar a otros, que debía ser un testimonio de que incluso aquellos que parecen perdidos, que actúan con ira o incredulidad, pueden encontrar la luz si permiten que la gracia toque sus vidas. Mientras caminaba por la plaza frente al santuario, rodeado de la gente que pasaba sin comprender la magnitud de lo que había ocurrido, el hombre sintió una paz profunda y la certeza de que su mensaje debía ir más allá de palabras. Cada gesto, cada acción, cada mirada llena de comprensión podía convertirse en un puente para que otros comenzaran su propio camino de transformación. Comprendió que el milagro que había experimentado no solo residía en su cambio personal, sino en la posibilidad de inspirar a quienes lo rodeaban a abrir sus corazones a la misericordia y al amor divino. Su historia, que comenzó con un acto de desafío y furia, se había convertido en un mensaje poderoso para el mundo. La fe, la esperanza y la redención no tienen límites, y nadie está más allá del alcance del amor divino. Lo que parecía imposible para un corazón endurecido se había convertido en realidad gracias a la paciencia, la misericordia y la guía de lo divino. Con cada paso que daba, el hombre sentía que su vida había adquirido un nuevo propósito, ser un testimonio viviente de que, incluso en los momentos de mayor incredulidad, la gracia puede tocar, transformar y guiar a quienes se abren con humildad y fe. El santuario quedó atrás, pero su mensaje seguiría adelante, silencioso y poderoso, llevando esperanza, enseñanza y recordatorio de que la transformación verdadera comienza en el corazón de cada persona dispuesta a mirar más allá de su incredulidad y permitir que la luz divina ilumine su vida. Reflexión y esperanza para tu vida hoy. Al mirar atrás y recordar todo lo sucedido dentro del santuario, el hombre comprendió que cada momento, desde la furia inicial hasta la transformación interior, había sido parte de un proceso que no podía apresurarse ni comprenderse plenamente en su totalidad. La experiencia le enseñó que incluso los actos que parecen irreversibles, los errores más graves y los desafíos más profundos, pueden convertirse en oportunidades de cambio si el corazón se abre a la misericordia y a la gracia. Cada hilo arrancado de la tilma, cada latido de miedo y confusión, había sido un recordatorio de que la transformación verdadera comienza desde adentro, desde la conciencia y la apertura del alma. Hoy, su historia se convierte en un espejo para todos aquellos que sienten que sus errores, su incredulidad o su orgullo los alejan de la paz y de la esperanza. La lección más importante que dejó aquella experiencia es que nadie está fuera del alcance del amor divino, que cada persona tiene la capacidad de cambiar, de reconciliarse consigo misma y con los demás, y de encontrar la luz aún en medio de la oscuridad más profunda. Lo que comenzó como un acto de desafío y furia se convirtió en un ejemplo viviente de que la paciencia, la compasión y la presencia de lo divino pueden tocar incluso los corazones más endurecidos. Es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias y que cada decisión, por pequeña que parezca, puede abrir la puerta a la redención o al arrepentimiento. Pero también nos recuerda que no estamos solos, que hay fuerzas superiores que observan, acompañan y guían,
esperando que cada alma encuentre el camino hacia la humildad, el perdón y la fe. La vida, con todos sus retos, puede ser un santuario personal donde cada uno tiene la oportunidad de abrir su corazón y permitir que la gracia transforme su existencia. Para ti que escuchas esta historia hoy, es un momento para reflexionar sobre tu propia vida. Pregúntate si hay heridas que necesitas sanar, resentimientos que debes soltar o actitudes que te alejan de la paz. Permítete sentir, reconocer y abrir tu corazón, porque la transformación no depende de tu fuerza, sino de tu disposición a recibirla. Así como aquel hombre enfrentó su incredulidad y su furia y encontró la luz, tú también puedes permitir que la esperanza y el amor divino entren en tu vida, renovando tu corazón y llenándolo de fe, paz y propósito. Hoy, más que nunca, recuerda que la fe no siempre se manifiesta en actos grandiosos, sino en la apertura sincera del alma, en la disposición a cambiar y en la humildad de reconocer que necesitamos ayuda y guía. Cada instante es una oportunidad para acercarse a lo divino, para dejar atrás la oscuridad del pasado y avanzar hacia una vida llena de luz, amor y reconciliación. Que esta historia sea un recordatorio de que, sin importar cuán lejos creas estar de la gracia, siempre hay un camino de regreso, siempre hay una oportunidad para transformar tu vida desde el corazón. Que la experiencia de aquel hombre nos inspire a todos a confiar en que, aunque enfrentemos desafíos, furia o incredulidad, la esperanza siempre está al alcance. La misericordia siempre está presente y la transformación es posible para quienes deciden abrir su corazón hoy. Cada día es una nueva oportunidad para acercarte a la paz, para vivir con propósito y para permitir que la fe y el amor divino guíen cada uno de tus pasos, recordándote que lo imposible puede volverse posible cuando tu alma se abre a la luz de la gracia.